Sí, pero vamos, Teresita era una manera cariñosa de llamarla, pero por si algunas no la conocéis bien, que sepamos que estamos hablando de una santa que Pío XI canonizó y la denominó la santa más grande de los tiempos modernos. Es doctora de la Iglesia, igual que Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, y que Santa Catalina de Siena. O sea que lo de Teresita está bien como cariñoso. A mí me gusta, yo siempre le llamo Teresita, pero que no nos sirva para entender que Teresita es una cosa pequeñita, frágil, de poca monta, cursi, repipi, meliflua. Teresita no es nada de eso. De hecho, en su causa de canonización, los testigos repiten con insistencia una idea, ¿no? Y es que lo que más destacó en ella, la virtud que más deslumbraba, que más llamaba la atención en ella, los que trataron con ella, convivieron con ella, fue la virtud de la fortaleza. O sea, era una mujer fuerte. O sea, bajo esa apariencia de lo frágil, de lo pequeño, porque ella siempre habla de lo pequeño, ¿no? Y por eso el diminutivo en su nombre, aparte de que era la hermana pequeña, era la hija pequeña de la familia y demás, bajo esa pequeñez se oculta un gigante del Espíritu, ¿no? Teresita es una obra maestra de la gracia. Yo estoy convencida que el Espíritu Santo habrá roto muchas veces moldes, pero con ella rompió uno especial. Y es que tuvo intuiciones, pues que fueron geniales, ¿no? Ella vivió en el siglo XIX, a final del siglo XIX, en Normandía, en el norte de Francia. Era de una familia burguesa, acomodada, y de muy pequeña, a los 5 años me parece que fue, 5 años, perdió a su madre, quedó huérfana de madre, y ella cuenta en su autobiografía, en La historia de un alma, que si no habéis leído recomiendo que leáis, si la habéis leído la volváis a leer, porque siempre se encuentran cosas nuevas. Ella dice que la muerte de su madre fue un antes y un después y le cambió el carácter. Era una niña extrovertida, alegre, juguetona, y pasó a ser una niña reservada, retraída, muy sensible, extremadamente sensible, era susceptible. Ella decía que era insoportable en el sentido de que lloraba por todo y después lloraba por haber llorado, y bueno, todos a veces un poco hasta aquí, ¿no? Porque ya con la niña que lloraba a todas horas. Y ella cuenta cómo quería no ser así y no podía, ¿no? Y ahí Teresita, pues como en muchas cosas, es maestra. ¿Por qué? Porque ella se educó con las benedictinas, ella en concreto, pero tenía una tía salesa y sus 2 hermanas mayores, que fueron las que forjaron su personalidad y las que la educaron, porque perdió a su madre muy pequeña. Sus 2 hermanas mayores habían sido educadas en la Visitación. Entonces, todo lo del corazón de Jesús les sonaba bastante, ¿no? Y en Francia y en aquel ambiente, y teniendo una tía visitandina, hermana de su madre, y sus 2 hermanas mayores educadas allí, ella en su casa esa espiritualidad del corazón de Jesús lo oyó muchas veces, lo vivió muy de cerca, ¿no? Pero como lo presentaban entonces. Y ella, como en todo era genial, no era una pequeña rebelde, pero sí que era intrépida, porque dice, lo dice en La historia de un alma, yo entiendo el corazón de Jesús a mi manera, ¿no? Y entonces explica cómo lo entiende. Y ella decía que le pasa lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Que ella veía a Jesús, veía su corazón y sentía unos deseos inmensos de amarle, pero luego se veía a sí misma y decía, ¿cómo lo hago, no? Si soy muy pobre, soy muy pequeña, me veo llena de limitaciones, no tengo fuerzas, pero ¿cómo puede ser que Dios ponga en mi corazón estos deseos tan intensos si luego no puedo? Dios no puede suscitar un deseo irrealizable, porque entonces no sería bueno. Si nos pidiera imposibles, no sería un Dios bueno. Y entonces ella no se rinde y empieza a buscar el camino, la vía para poder hacer realidad eso que siente en su corazón, ¿no? Y leyendo la escritura, en esto fue, por ejemplo, muy, muy innovadora, porque las monjas en el siglo XIX la escritura la miraban de canto y de lejos. Nadie manejaba la escritura, y mucho menos el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces ella lee en un momento dado en la liturgia de las horas, porque no tenían otro acceso al Antiguo Testamento más que la liturgia de las horas, una frase de Isaías que dice, si alguno es pequeñito, que venga a mí.
Y entonces ella se siente tocada, se siente interpelada y dice, pues voy, ¿no? Pero claro, me encuentro con Jesús, me encuentro con estos deseos, ¿y qué hago? Y ella, pues con una de sus intuiciones geniales, mirando al corazón de Jesús, dice, yo voy a hacer con Jesús como hago con las personas, ¿no? Cuando yo quiero conocer a una persona, hablo con ella, estoy con ella y estudio su carácter. Hombre, estudiar el carácter de Jesús, pues lo hizo, ¿no? Entonces ella empieza a ver a Jesús, empieza a rastrear el Evangelio. De hecho, ella dice que a la edad de... No, fue después. Un poco más mayor, lo único que le llenaba, porque el primero leyó muchísimo a San Juan de la Cruz, pero muchísimo, hasta el punto de aprenderse prácticamente de memoria sus obras. Y Santa Teresita, bajo esa apariencia frágil, es la hija de San Juan de la Cruz por antonomasia, la que mejor supo encarnar su doctrina, ¿no? Lo que pasa que ella, todas esas nadas, esas negaciones, esas noches de San Juan de la Cruz que nos asustan tanto, ella las revistió como de un papel muy bonito. O sea, en vez de envolver el regalo en papel extracto o papel de periódico, ella lo envolvió en un papel bonito y le puso un lazo. Pero tú desenvuelves el regalo y es San Juan de la Cruz, ¿no? Y de hecho su caminito es la subida al monte, pero en caminito, para los que no sabemos subir cuesta arriba, nos lo puso como en llano, ¿no? Entonces ella se pone a estudiar el carácter de Jesús y coge el Evangelio y se alimenta del Evangelio siempre. En el Evangelio lee, relee, contempla las escenas del Evangelio y va aprendiendo cómo es Jesús. Y entonces ella dice que en un momento dado recibió la gracia, y esto es una gracia grandísima que yo creo que todos tenemos que pedir, pero con insistencia. Yo por lo menos la pido para mí, y la pido, llevo años pidiéndole, la sigo pidiendo, ¿no? Porque es importante la gracia de comprender cómo desea Jesús ser amado. Y claro, cuando tú le pides eso al Señor, vaya si se explica. Te explica una serie de cosas que dices, bueno, calla ya, que ya he oído bastante por hoy, ¿no? No quiero saber más. Ella empieza a ver con qué deseo ardiente Jesús ansía ser amado por nosotros, ¿no? Y claro, ve los deseos inmensos del corazón de Jesús de ser amado y de amarnos, y ves su propia pequeñez y lo típico, que te miras y miras para arriba y dices, ¿cómo salvo esta distancia, no? Y ella pone una comparación lógica, vamos. O sea, ella dice, si él es un hombre, y es hombre, y lo creemos, y tiene el corazón, y lo creemos, pues tiene el corazón lleno de amor y lleno de deseos de querernos. ¿Cuál es el problema? Que Jesús se encuentra con muchas personas que pasan de él y que no les interesa recibir ese amor, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Jesús? Lo que nos pasa a nosotros. Tú conoces a una persona, la quieres muchísimo y de repente sientes que no corresponde a tu cariño, que te rechaza, y qué mal, cómo te duele, ¿no? Porque eso es algo que todos hemos experimentado, coger muchísimo cariño a alguien y de repente que esa persona pase de ti o no te haga ni caso y tienes que reprimir el corazón. Estás deseando derramar tu corazón. Que nos faltaba la campana de la parroquia. Esto dura 15 minutos. Dura 15 minutos. Ya, no, yo subo el volumen. Que ella dice, él resulta que nos quiere querer, pero como se encuentra con muchas personas que no quieren recibir su amor, tiene que reprimir su corazón y eso a él le duele, como nos duele a cualquiera, ¿no? Si tú quieres querer a alguien y no puedes demostrarle tu cariño y tienes que estar reprimiéndote siempre, el corazón duele. Y de alguna manera, todos de una manera u otra hemos experimentado en algún momento lo que supone tener que reprimir el corazón y no poder dejar dar lo que tienes dentro, ¿no? Y Teresita entiende y se da cuenta de que a Jesús le pasa exactamente eso, que Jesús tiene un corazón, que ese corazón está lleno de amor, desbordante de amor, y tiene que reprimirse continuamente porque no encuentra a quien quiera recibir el amor, ¿no? Entonces, al comprender eso y experimentar el deseo que Jesús tiene de ser amado y de poder amar, ella se siente movida por el Espíritu Santo a ofrecerse a Jesús
para recibir toda esa ternura. Yo sé que hay muchas personas a las que tú les quieres dar esa ternura y no puedes porque no quieren. Bien, pues aquí estoy yo para que me lo des todo, para que me entregues toda esa ternura, para recibir todo eso que está dentro de ti y sobre todo para que tú no tengas el dolor de tenerte que reprimir, ¿no? Y entonces tiene un acto precioso que es el acto de ofrenda de sí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso de Dios. Claro, tú cuando lees lo de víctima de holocausto, todo el mundo sale corriendo, pero a escape, o sea, a unas velocidades. Y a ver, vamos a explicar las cosas, porque ella hace ese ofrecimiento consciente. Si ha habido alguien que ha pasado por este mundo consciente de su propia pequeñez y de su propia pobreza, ha sido ella, ¿no? Pero se siente impulsada a ofrecerse a él porque dice, si es que no tengo que hacer nada, solamente tengo que dejarme querer. La gente dice, bueno, sí, ya, eso sí, pero lo del holocausto y lo de la víctima, que suena fatal, suena muy fuerte, esto como, a ver, no. A ver, ¿cómo lo explico? Una víctima es alguien, es que me sale decir que es víctima de algo, claro, se puede utilizar la misma palabra, ¿eh? Alguien que no, una víctima es quien sufre las consecuencias de algo, efectivamente, gracias. Entonces, ella se ofrece a sufrir las consecuencias de ser amada como Dios puede amar. O sea, ella no se ofrece, porque la palabra víctima la asociamos siempre con el sufrimiento, ¿no? Y no. O sea, víctima es quien efectivamente padece los efectos de algo, puede ser bueno, malo o regular. Tú puedes ser víctima de una enfermedad, puedes ser víctima, como en este caso, de un amor grandísimo, pero no tiene por qué ser así, que se asusta la gente, que así no. Ya. Eso nos hace más sufrir que el amor. Sí, como lo vendas así, no vendes nada. Te digo yo. Eso es al final, postre, mujer. Bueno, entonces ella lo que se ofrece es a recibir todo eso que Jesús tiene dentro y para que Él no tenga el dolor de tenerse que reprimir, ¿no? Y el holocausto es que había dos maneras, en el Antiguo Testamento había dos maneras de ofrecer dones a Dios, ¿no? Sabes que en el Antiguo Testamento traían un follón con los sacrificios, los holocaustos, los becerros, los terneros, los corderos, para arriba, para abajo. Yo conocí, esto es una anécdota graciosa, a un sacerdote que decía que él daba gracias a Dios de ser sacerdote del Nuevo Testamento, porque los del Antiguo se los imaginaba todo el día con el mandilón y el cuchillo, ¿no? Y entonces, dice, por lo menos yo, al ser sacerdote de esta alianza, no estoy todo el día haciendo de carnicero, porque claro, aquellos estaban todo el santo día degollando bichos, subiendo vacas, con un follón. Hacía falta muchísimo incienso. ¿Por qué? Porque el pestazo, y además sobre todo el pestazo de quemar. Claro, olía a chamusquina y nunca mejor dicho. Chamusquina no, es que si vosotros habéis olido quemar, o sea... Yo he olido cómo huele en un matadero. Pues fíjese. Que es una alegría aquello como huele, o sea, es una peste que sales chutando, ¿no? Entonces, ¿cómo se pondría la gente? Pues chipiada. Tú ponte, vístete domingo para que te chipien, ¿no? Si voy yo y me echo la sangre así. Untaba el dedo. Bueno, da igual. En cualquier caso estamos mejor en el Nuevo Testamento en ese sentido, ¿no? Yo creo que como más... Bueno, dejando a un lado la anécdota. Había dos maneras de ofrecer dones a Dios, ¿no? Sacrificios y holocaustos. Y en el sacrificio se inmolaba una víctima, generalmente una res, y después de matarla y ofrecérsela al Señor como el mejor don que tenía, como un don, esa carne de esa res, pues generalmente era una vaca o un becerro, pues después se aprovechaba y se podía comer porque era carne de vaca, y la aprovechaban los levitas, los sacerdotes, ¿no? Pero había otra manera de ofrecer dones a Dios como más perfecta, que era el holocausto. ¿Por qué? Porque el holocausto se cogía esa res y después de matarla se incineraba del todo, no quedaban de ellas más que cenizas. No se le daba ningún provecho, o sea, se tenía un animal que se cuidaba, que se cebaba de lo mejor, que hubiera podido servir para alimentar a muchas personas, y se ofrecía en holocausto, o sea, se mataba y se quemaba.
se le ofrecía a Dios. ¿Y qué sentido tenía aquello? Pues esa inutilidad, ese absurdo de ofrecer un don valioso, lo que dejaba patente era la supremacía de Dios. Dios es Dios y es tan grande que merece que se le dedique cualquier don, aunque no tenga ningún provecho, ningún sentido aparente, ninguna finalidad. Es Dios en sí mismo y es digno de que cualquier don, por precioso que sea, le sea entregado sin ningún otro provecho, ¿no? Y entonces, cuando ella se ofrece a sí misma para ser víctima de holocausto, se ofrece a que el amor de alguna manera haga presa en ella y, por decirlo de alguna manera, no sé, es que no sé cómo expresarlo, porque hay días que las tienes y es difícil de expresar, ¿no? Que el amor te posea del todo y te destruya del todo, te llegue a hacer desaparecer, ¿no? Ese es el holocausto. Y ella se ofrece a eso. Después, pues, el Señor aceptó ese ofrecimiento y, bueno, murió en poco tiempo, después de una larga enfermedad, y patatín y patatán, pero no tiene por qué morirse uno, porque la que os está hablando hizo ese ofrecimiento cuando tenía 24 años y a día de hoy tiene 43, ya que está, o sea, no he cascado ni tengo pinta de momento, ¿vale? Que la gente dice, ay, si te mueres, pues no, yo tenía 24 años cuando hice la ofrenda al amor misericordioso y ya veis que estoy vivita coleando y bien. Sí, hombre. Y hago así, que me muero. Y de repente, y ya cuando sufriera de que, como dicen a la estúpida. Entonces, que quiero decir que el lado cétrico del asunto, pues Dios puede tener un designio para una persona como tuvo para ella, pero que ofrecerse víctima de holocausto al amor misericordioso no es ofrecerse a que te mueres pasado mañana, sino que te ofreces simplemente a ser amada, ¿no? Luego el amor en cada uno obra de una determinada manera o de otra. Y resulta que ella hace ese ofrecimiento e invita a sus novicias, porque era ayudante de la maestra de novicias, a que hagan lo mismo. Y las novicias, pues, la miran como diciendo así, ya, un poco como sale, si cascamos todas, que se acaba el convento, ¿no? Y entonces ella empieza a resolver las dudas de ellas, ¿no? Y una de las cosas, de las objeciones que ellas ponían, que cualquiera de nosotros ponemos es, pero si es que somos muy pobres, si os está dando el sol, cambiaros, porque la pobre está ahí como... Ah, vale, no, es que yo veo a Sara haciendo así todo el rato y digo, no sé si la pobre... Cambiaros de sol. Eso, échate un poquitín delante, ya está. Es que está todo el rato haciendo así la pobre. Bueno, entonces, que una de las objeciones que ellas le ponían, las novicias, es ¿cómo nos vamos a ofrecer a que el Señor nos quiera si estamos llenas de limitaciones, llenas de miserias, llenas de... ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Y entonces Teresita les dice, vamos a ver, es que para ofrecerse al amor no hay que ser perfecto, no hay que ser santo, ¿no? Simplemente hay que dejarse y el amor, lo irá transformando todo y lo irá haciendo todo. Precisamente el amor es el que purifica, ¿no? El que transforma. Y yo esto a mí me ha hecho un gran bien en mi vida espiritual, porque a mí me ha pasado lo que yo creo que en un momento dado nos pasa a todos. Dices, si es que esto, que no doy una, o sea, en cuanto abro la boca la pringo, o sea, meto la patita hasta el zancajo un poco más arriba. Y yo estoy con el Señor y leo el Evangelio y leo Teresita y tengo unos deseos tan grandes de hacer todo esto, que de verdad son deseos sinceros, deseos auténticos, pero es que luego salgo del coro y según me encuentro a la primera monja ya la miro no sé cómo. Luego llego al refectorio y luego me escaqueo del trabajo y luego y luego se me pega la sábana por la mañana y luego, si es que, hombre, no son grandes pecados, pero que me doy cuenta de que no, que deseo una cosa y no hago lo que digo que deseo. Y entonces dices, pues bienvenida al mundo real, o sea, bienvenida al club, somos un montoncete, ¿eh? Y la tentación más grande es esa, decir, si por más que yo quiero, esto nada más de sí. Y entonces el demonio, que es un tío muy listo, empieza, ves, ya te lo digo yo, esto no tiene remedio, no te esfuerces, déjalo. Si es que no lo vas a conseguir nunca, pedir perdón, ¿para
qué? No seas tonta, si vas a pedir perdón y antes de darte media vuelta vas a tener que volver a pedir perdón, déjalo, no te esfuerces, no te cases, tú vive tranquila, no hay que tomarse las cosas así. No, es que claro, el Señor dice que seamos santos. Uy, el Señor, claro, el Señor es muy fácil, para él era muy fácil decirlo, pero tampoco vives más o menos normal, cumples más o menos normal, pero tampoco hay que tomarse en serio lo de ser santo. Pues sí, efectivamente, yo me voy a instalar y voy a vivir tranquila, porque yo ya he probado muchas veces, y por más que me pongo a ello, que no, que esto no da, ¿no? Esa es una tentación muy común y muy peligrosa, que es la del desaliento. Y entonces, bueno, no me voy del todo de casa, pero me siento en el sofá, porque claro, el hijo pródigo se marchó del todo. Pero nosotros a lo mejor no nos vamos del todo porque también irse es un rollo. Por lo menos aquí estamos más o menos bien. Pero me voy a acomodar, nada de estar de pie moviéndome, sino a ver si me encuentro una buena butaca, me acomodo, me siento, me porto más o menos bien para que no me puedan recriminar muchas cosas. Pero vamos, sin cansarme demasiado. Sin cansarme demasiado, porque la vida hay que administrarse, que el esfuerzo y gastar minerales, vitaminas y con lo mal que está la cosa, no. Hay que tomarse la vida con calma. Y esto es una tentación que a todas nos asalta y nos asalta con frecuencia, ¿no? Y por si os sirve de consuelo, de desconsuelo de lo que os sirva, no se pasa nunca. O sea, a veces una vez y vuelve otra vez, y cuando ya vuelve, esa es siempre la misma tentación hasta no sé si hasta el final de los días, hasta los 43 años por lo menos fijo, ¿vale? O sea, tú crees que ya has vencido la tentación y venga, yo para adelante como sea, y al día siguiente estás otra vez igual, con la porra de la tentación esa de no te canses, que esto no va a dar más de sí, y encima cada vez eres más viejita, vas teniendo menos fuerzas, tú ya llevas aquí un montón de años, estas que se le ocurren, pero tú tranquila. Eso es una tentación que, y si he llegado hasta los 43 con ello y a los 59 también, sí, me lo temía, padre, y a los 66 también. Ya no tiene solución. Me lo temía, o sea que esa tentación no se cura nunca. Entonces, ¿qué les dice Teresita? Vamos a ver, frente a esa tentación que es común y es real, hay que defenderse, ¿no? ¿Y cómo hay que defenderse? Ella dice, vamos a ver, somos tan pobres y tan pequeños que intentar mirar a la tentación de frente es un error, porque la tentación te come. Con la tentación no hay que dialogar, ¿no? Y con el desaliento tampoco. Ella dice, vamos a ver, ella siempre lo lleva de los pequeños, y esto es una cosa muy estupenda que cuenta San Juan de la Cruz, que él denomina con una palabra muy rara, que se llama acto anagógico. Sí, el acto anagógico de San Juan de la Cruz, Teresita lo explica de la siguiente manera. Porque el acto anagógico, tú te pones a leerlo, necesitas 4 días y un diccionario para entender algo, y tú coges a Teresita y dices, anda, mira, así es el acto anagógico. Teresita lo dice muy fácil. Un niño muy pequeño está en brazos de su madre y ahí se siente tranquilo. Desde los brazos de su madre divisa muchas cosas y mira, y de repente viene alguien y le asusta. ¿Qué hace el niño? ¿Quedarse mirando al que le asusta? ¿Hacerle frente? No, inmediatamente esconder la cabeza en el regazo de su madre. Y ahí se siente seguro. Con esconder la cabeza en el regazo de su madre no soluciona nada, porque como alguien venga a comérselo, se lo va a comer igual. Pero como ya no ve la tentación de frente, en el regazo de su madre se siente seguro y deja de tener miedo. Si el niño intenta vencer la tentación, el susto de frente, pues va a empezar a berrear como un loco, porque el susto va a ir creciendo y al final ya no va a poder más. El instinto del niño es, ante algo que le supera y que le asusta, volverse a su madre, ¿no? Eso, San Juan de la Cruz está en no sé cuántos capítulos y no hay hijo de madre que lo entienda, ¿vale? Se llama acto anagógico. Es muy interesante si alguien lo quiere leer. No lo sé. La noche oscura debe estar, ¿eh? Sí, pero oscura cuando ya está negra del todo, vamos. Es una cosa que dices. Entonces Teresita, que había leído eso muchas veces, lo hace vida y pone ese ejemplo tan simple. Si a mí algo me asusta, ¿qué hago? Volverme a mi madre y refugiarme en él. Porque el niño sabe que por sí mismo nada puede, pero en brazos de su madre se siente segura, ¿no? Pues nosotros lo mismo con el Señor. Yo no puedo con esto. Y Él lo sabe. Me refugio en Él, me vuelvo a Él y no dialogo con la tentación, porque esa es otra que se nos suele ocurrir. Bueno, yo ya soy una persona madura,
adulta y yo las cosas las tengo que controlar y pues verás tú cómo te quedas sin dientes a la primera de cambio. Porque no es cuestión de eso, o sea, es claro, no, yo solito, ¿no? Como dicen los niños, yo solito. Y la madre, niño, que te vas a caer. Que yo solito. Y a veces patalean de tal modo que les tienes que dejar en el suelo para que lo vean. Y en cuanto se sueltan y dan medio paso, ¡pum!, se ha caído. Pues si te lo estábamos diciendo, sabía venir. Entonces la idea es no patalear y quedarnos donde nos tenemos que quedar. Y entonces ella dice una cosa muy tremenda, tremenda, de las cosas más difíciles que yo he encontrado en mi vida espiritual. Primero, noticia, no hay que hacer nada. ¿Mandé? Pues nada. ¿Cómo que no hay que hacer nada? Que no, que yo no puedo nada. Y Jesús lo dice en el Evangelio. Sin mí nada podéis. Entonces, esto de ser santo y ser cristiano, como que no hay que hacer nada, nada. Y escribe, Jesús, siento que si por un imposible encontrases un alma más débil, más pequeña que la mía, o sea, todas nosotras, te complacerías en colmarla de favores mayores todavía, con tal de que ella se abandonara con entera confianza a tu misericordia infinita. O sea que no hay que hacer nada. Y esto lo dice una doctora de la Iglesia, no es la tonta del bote, ¿vale? No es una cosa que se le ha ocurrido a alguna en plan piadosito, no, es doctora de la Iglesia, ¿vale? Y precisamente por muchas ideas de estas es por lo que es doctora, porque es donde radica la novedad de su doctrina, ¿no? Entonces, primer punto, tentación de, a ver, ¿qué hago? Nada. ¿Pero cómo hago para hacer esto? Que no hay que hacer nada. Hay que abandonarse en los brazos de Dios. Ella da una definición de la santidad fantástica, genial. ¿Qué es ser santo? Y la gente te larga unos rollos sobre la santidad. Y Teresita, como todo, lo simplifica. Fue un don del Espíritu Santo, el sintetizar y simplificar, hacernos la vida espiritual fácil. Y dice, la santidad no está en tal o cual práctica. O sea, que no hay que hacer nada, se confirma lo mismo. Es una disposición del corazón. No es hacer esto, lo otro, lo siguiente, sino que es una disposición interior, algo dentro de tu corazón. Es una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios. Conscientes de nuestra debilidad, pero confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. O sea, tampoco hay que ser unas ilusas de decir, no, ella lo dice porque era tremendamente realista, conscientes de nuestra debilidad, de que no podemos nada, de que no somos capaces de nada. Y como no somos capaces de nada, no hay que hacer nada, porque Dios no nos va a pedir que hagamos cosas y no podemos hacerlas, sino que tomemos esa actitud interior de pequeñez, siendo conscientes de nuestra debilidad y viviendo absolutamente confiados en la bondad del Padre, la bondad de Dios. Es bueno y Él lo va a hacer. Y de hecho, en el acto de ofrenda dice, Jesús será mi santidad, porque yo no puedo ser santa. Y si Dios me dice, sed santos como yo soy santo, tiene que haber alguna fórmula. Y si yo no puedo, es porque Jesús mismo va a ser mi santidad. Luego, no hay que hacer nada. ¿Os habéis enterado todas? Sí. Vale. He oído bien. Hay que aceptar la propia pobreza, ser consciente de ella y confiar en Dios. Pero luego da una vuelta de tuerca más. Le preguntan en un momento dado ¿qué es lo que le resulta más agradable a Dios? ¿Cuál es la manera de agradar a Dios lo más posible, ¿no? Y ella contesta, lo que le agrada a Dios es verme amar, mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Mirad, eso es lo más difícil que yo he leído en la vida. Porque que yo vea mi pobreza, vea mi miseria, experimente desagrado de mí misma, porque veo en mí cosas que no me gustan, y las admita, ya es mucho. Que las acepte desde el punto de vista humano, ya es una proeza y un gran signo de madurez. Pero ella no se queda en aceptar. No. A Jesús le agrada que yo ame eso. Y amar nuestra no suele gustarnos. O sea, queremos taparlo, queremos, si es posible, no acordarnos, no verlo, pero tener delante nuestra pequeñez es algo que nos incomoda un montón. Es que es un mal rollo. Yo me quiero olvidar de que soy así de birria. Y ella dice, no, es que esa birria es amada por Él y quiere que tú ames esa pobreza, esa pequeñez. Y añade, para ser poseída por el amor, para que el amor de Jesús pueda de verdad derramarse sobre nosotros, para que todas esas oleadas de ternura infinita que están encerradas en su corazón puedan caer sobre nosotros, es necesario, imprescindible e impepinable, o como lo queráis decir, consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. O sea, primero no hay que hacer nada y después hay que tragarse el marrón, que soy yo. O sea, a mí que no me gusta esta manera de ser y yo que estaba intentando cambiar de manera de ser, ahora me dices que no cambie. Es que tú no vas a cambiar nunca. ¿Para qué te vas a cansar, chica? Te vas a agotar en un esfuerzo que nunca va a dar fruto, porque tú no puedes nada. Solo el amor es quien puede transformarte y transformar tu vida de raíz. Entonces lo que tienes que hacer es disponerte para que el amor te invada, para que el amor te inunde y te cambie desde dentro, porque por ti misma que no hay manera, y ella lo sabía. Entonces, ¿qué les dice a sus novicias, no? Es necesario consentir en permanecer así. Y eso es muy difícil porque nuestro amor propio, nuestro ego quiere salir de eso que nos produce malestar, que nos desagrada. Vernos de esa manera no nos gusta. Entonces queremos quitarlo, y si es posible que no se entere nadie de que tengo este defecto, de que no se note. Y ahora me dices tú que me tengo que aguantar y tengo que permanecer así y consentir en permanecer así. Y ya el colofón, la guinda de la tarta es: amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. O sea, vamos a vivir de fe, chica, lo demás son coplas. Eso es San Juan de la Cruz, es bonito, pero San Juan de la Cruz, puro y duro, vamos. Amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. Es que yo no quiero ser así. Pues te aguantas. Y no solamente te aguantas, sino que lo tienes que aceptar, tienes que consentir en permanecer así y tienes que estar súper contenta de ser así. Es que yo soy un asco, pues contentísima, ama tu asco. ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo dice ella, que es doctora de la Iglesia, y solamente así, amando la propia pequeñez, vas a conseguir ser poseída por el amor, ser invadida por el amor y ser santa. Es fácil, no hay que hacer nada. O sea, Teresita y muy mona, así monísima. La santita. ¿Sabéis la fortaleza que hace falta para enfrentarse uno a su propia nada? Mirar de frente su propia miseria, no avergonzarse y decir, esta soy yo. Y no me avergüenzo, no tengo problema, porque sé que por ser así soy amada. Ella pone otro ejemplo de niños, ¿no? Que cuando un niño es pequeño, tiene asegurado el sustento. En cuanto empieza a crecer, sus padres le dicen, vete y búscate la vida. Mientras que si yo permanezco siendo pequeña, pero que nos cuesta mucho, porque la naturaleza humana quiere sacar la cresta por donde sea, por cualquier agujerillo saca el gallo la cresta, ¿no? Si yo
permanezco ser pequeña, acepto ser pequeña y que todo el mundo me vea así, que eso no nos gusta nada, ese es el camino más rápido para ser santa. Y al final, el único, y si tú empiezas a mirar todo lo que ella dice, todo, absolutamente todo, tiene fundamento evangélico. La espiritualidad de Teresita es profundamente evangélica. ¿Qué efecto? Nadie dice nada. Después con una cara de alucinados. Y eso es lo que tengo que decir, ¿no? Que es el camino más rápido, el más corto, el que está al alcance de todo el mundo, porque no todas las cosas que hicieron los grandes santos las podemos hacer, pero lo que ella hizo sí. Que, repito, pues es una doctora de la Iglesia, no es una ilusa que apareció, y que todo esto que hoy día nos parece como muy normal, confiar en la misericordia de Dios, abandonarse en Dios, con una confianza que sus hermanas de comunidad y sus propias hermanas carnales juzgaban de temeraria, pues esto fue una innovación y un romper todo con lo anterior, ¿no? A partir de ahí ella inició un camino enteramente nuevo para la Iglesia de Dios. O sea, la Iglesia, la espiritualidad de la Iglesia del siglo XX ha bebido de Teresita, porque ella abrió un cauce nuevo. Hasta entonces todo era pecado, todo daba miedo y había que ofrecerse a la justicia divina y luego echarle puños al tema para ser santo a fuerza de puños, ¿no? Ella abrió un camino absolutamente nuevo. Y yo creo que es el nuestro. Yo por lo menos, Santa Teresita ha sido para mí y es pues quien más me ha enseñado de Jesús, ¿no? Y quien más me ha acercado a Él, porque aunque yo quiero muchísimo a la Santa Madre, pero muchísimo, nunca me pongáis en la disyuntiva de elegir, ¿vale? ¿Cuál Teresa me gusta más? Una por unas cosas y otra por otras, pero que es un camino nuevo, que siempre permanece nuevo, que es para todo el mundo, que te enseña un montón de cosas. De hecho, esto lo lanzo como primicia, solamente lo sabe el Padre. En octubre vamos a empezar comunitariamente un curso monográfico de espiritualidad sobre Teresita. Y entonces, pues, nos va a salir Teresita por el copete. Desmenuzando todos sus escritos que son... Os recomiendo que la leáis. Las monjas ya la leéis, pero más. No os canséis de ella. Y vosotras, pues no sé si la conocéis, unas más, otras menos. Aunque la hayáis leído, no importa, volverla a leer, seguir. Yo nunca dejo de leerla, ¿no? Y siempre encuentro cosas nuevas. Las cartas están llenas de cantidad de sentido. Las últimas conversaciones son muy bonitas. Y no se ocurre nada más que decir. Si alguien tiene algo que añadir, ¿qué pasa? El pajarillo ahora. El pajarillo ahora nos da a las 4 de la tarde. Es que Cristina es de altos vuelos. En el mismo convento. Y una de ellas, su hermana María, la mayor de todas, era además su madrina de bautismo y la quería mucho. ¿Y qué les pasaba a sus hermanas? Que intuían cosas de la espiritualidad de Teresita, porque Teresita vivió en el Carmelo 8 años y para sus hermanas de comunidad fue totalmente desconocida, salvo las novicias que la conocían un poco más. Su hermana Paulina, que había sido su madre, que la había educado y a la que quería muchísimo, llegó un momento en que se perdió por el itinerario espiritual de su hermana, no la entendía. Y María hacía esfuerzos por entenderla y entonces le pregunta, ¿no?, sobre su caminito, que le explique a ver qué es eso que les cuenta a las novicias, ese caminito enteramente nuevo. Y Teresita pues le escribe una carta y la pobre María no entiende ni cotorro. Y entonces le contesta que bueno, que le parece estupendo todo lo que es, pero que claro, que como un alma como la suya tiene esos deseos tan grandes, que ella la admira muchísimo, que bueno, que todo lo que le ha dicho. Entonces Teresita le escribe una carta que es la del pajarillo y le dice: mira María, no has entendido nada, no te has enterado de nada,
¿no? Y le contesta con esta carta, escrita el 14 de septiembre de 1896, famosa carta. Y le dice: ¿cómo un alma tan imperfecta como la mía puede aspirar a poseer la plenitud del amor? Oh Jesús, mi primero, mi solo amigo, tú a quien únicamente amo, dime, ¿qué misterio es este? ¿Por qué no reservas estas inmensas aspiraciones para las almas grandes y para las águilas que alean en las alturas? Yo me considero un débil pajarillo, cubierto solamente por un ligero plumón. No soy un águila, pero tengo de ella los ojos y el corazón, porque a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. El pajarillo quisiera volar hacia ese brillante sol que embelesa sus ojos. Quisiera imitar a las águilas, sus hermanas, a las que ve elevarse hasta el foco divino de la Trinidad Santa. Pero lo más que puede hacer es alzar sus alitas, pero en cuanto a volar, no está en su débil poder. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? Oh, no, el pajarillo ni siquiera se afligirá. Con audaz abandono quiere seguir mirando fijamente a su divino sol. Nada sería capaz de atemorizarle, ni el viento, ni la lluvia. Y si oscuras nubes llegan a ocultarle el astro del amor, el pajarillo no se mueve, no cambia de lugar. Sabe que más allá de las nubes, su sol sigue brillando, que su resplandor no podría eclipsarse ni un solo instante. A veces, es verdad, el pajarillo se ve asaltado por la tempestad. Le parece creer que no existe otra cosa más que las nubes que le envuelven. Entonces llega la hora de la alegría perfecta para el pobrecito y débil ser. Qué dicha para él permanecer allí no obstante y seguir mirando fijamente la luz invisible que se oculta a su fe. Jesús, hasta aquí comprendo bien tu amor al pajarillo, puesto que no se aleja de ti. Pero yo lo sé y tú también lo sabes. Muchas veces la imperfecta criaturilla, aun permaneciendo en su sitio, es decir, bajo los rayos del sol, se deja distraer un poco de su única ocupación. Toma un granito de acá y de allá, corre tras un gusanillo, luego, encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas, ve una flor que le gusta y su diminuto espíritu se entretiene con la flor. En fin, al no poder alear como las águilas, el pobre pajarillo vuelve a ocuparse una y otra vez de las bagatelas de la tierra. Sin embargo, después de todas sus travesuras, en lugar de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morir de arrepentimiento, el pajarillo se vuelve hacia su amado sol, presenta sus rayos bienhechores, sus alitas mojadas, y gime como la golondrina. Y en su dulce canto confía, cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono, conquistar así más dominio, atraer más plenamente el amor de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si el astro adorado permanece sordo a los gorjeos plañideros de su criaturilla, si permanece oculto, pues bien, el pajarillo permanece mojado, acepta estar aterido,
y aún se alegra de este sufrimiento que, a pesar de todo, ha merecido. Oh Jesús, ¿cómo se alegra tu pajarillo de ser débil y pequeño? ¿Qué sería de él si fuera grande? Nunca tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Sí, esta es también una debilidad del pajarillo cuando quiere mirar fijamente al sol divino. Y las nubes no le dejan ver ni un solo rayo. A pesar suyo, sus ojillos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala y el pobrecito ser se duerme, creyendo seguir mirando fijamente a su sol. Al despertarse, no se desconsuela, su corazón permanece en paz. Vuelve a comenzar su oficio de amor. Invoca a los ángeles y a los santos que se elevan como águilas hacia el foco divino, objeto de su deseo, y las águilas, compadeciéndose de él, le protegen, le defienden y ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarlo. El pajarillo no teme a los buitres, imágenes de los demonios. No está él destinado a ser su presa, sino la del águila que él contempla en el centro del sol del amor. Oh Verbo divino, eres tú el águila adorada que yo amo, la que me atrae. Eres tú el que, lanzándote a la tierra del destierro, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del eterno foco de la Trinidad bienaventurada. Eres tú el que, remontándote hacia la luz inaccesible que será para siempre tu morada, permaneces todavía en el valle de las lágrimas, escondido bajo la apariencia de una hostia blanca. Oh Jesús, déjame que te diga en el exceso de mi gratitud, déjame que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esta locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo habría de tener límites mi confianza? Sé que por ti los santos hicieron también locuras, realizaron grandes cosas porque eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer grandes cosas, y mi locura consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Por todo el tiempo que tú quieras, oh amado mío, tu pajarillo permanecerá sin fuerzas y sin alas. Seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere quedar embelesado por tu mirada divina. Quiere convertirse en presa de tu amor. Un día, yo lo espero, vendrás, águila adorada, a buscar a tu pajarillo. Y remontándote con él hasta el foco del amor, le hundirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor, al cual se ofrece él mismo como víctima. Oh Jesús, que no pueda yo revelar a todas las almas pequeñas cuán inefable es tu condescendencia. Siento que si por un imposible encontrases un alma más débil, más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores mayores todavía, con tal de que ella se abandonara con entera confianza a tu misericordia infinita. Pero ¿por qué estos deseos de comunicar tus secretos de amor?
¿No fuiste únicamente tú el que me los enseñó a mí? ¿Y no puedes, acaso, revelárselos a los demás? Sí, estoy segura de ello. Y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que abajes tu mirada divina hacia un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu amor. Es que no sé qué decir después. Como que no requiere comentario, ¿no? No. O sea, si lo comentamos, lo pringamos. A no ser que alguien quiera preguntar algo al respecto, ¿no? Es que yo creo que no hay nada que explicar. Eso que has dicho antes de que no hay que hacer nada, que hay que aceptar su pequeñez y todas esas cosas, yo me surge una duda. Y es que si no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer nada para mejorar. O sea, a mí me vuelve un poco tarumba porque yo, aceptar las pequeñeces y todo eso hasta ahí, vale, más o menos. A ver cómo lo hago, pero no entiendo. Sí, la teoría está ahí, vale. Pero si no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer nada ni por aprender ni por mejorar. No sé si me explico. Que mi persona me da por correr por todo el convento a las 3 de la mañana, como me ha dado ese impulso, no tengo que hacer. No sé si me explico. Tú no harás nada, las demás te lo harán. No, claro, es que si no tenemos que hacer nada, ¿para qué está la enseñanza? No sé si me explico. Sí, efectivamente. Esa es una de las cosas de la doctrina de Teresita que ha traído de cabeza a mucha gente, ¿no? Y por la que ha sido muy criticada a veces y muy incomprendida. Cuando ella dice que no tenemos que hacer nada, ella lo explica muy bien. Ella dice: mi caminito no es quietismo, no es iluminismo, porque eso no sería evangélico, ¿vale? Porque Jesús dice que sí hay que hacer, pero es que es muy poco lo que podemos hacer. Ella lo que intenta hacernos ver es que por nosotras mismas no podemos hacer nada. Pero pone un ejemplo precioso, dice: yo era muy pequeña y vi que la perfección era una escalera que había que subir, ¿no? Y claro, yo era tan pequeña que yo intentaba subir aquella escalera y aquello no podía, no era capaz de subir ni un solo escalón. Y arriba de la escalera está Jesús y yo quiero llegar, pero no puedo. Dice: no obstante, sé que no voy a poder, pero yo sigo intentándolo, sigo levantando el piececito e intentando subir la escalera. ¿Y con eso qué hago? Nada, porque en realidad no estoy subiendo, pero provoco que Él baje a por mí, ¿no? O sea, no hay que hacer nada en el sentido de que no tenemos que creernos que por nosotros mismos vamos a hacer algo, vamos a solucionar algo, pero siempre tenemos que cooperar la gracia, porque si no caeríamos en el eterno problema de ya nos tragamos la carta de los romanos entera, de la justificación por la fe, pero no por la gracia, pero luego las obras, o sea, no hay que hacer nada porque en el sentido de que no van a ser nuestras obras, no va a ser lo que nosotros hagamos lo que nos lleve a la perfección, sino es Dios, es la gracia, ¿no? Pero el poquitín que podemos corresponder sí que lo tenemos que hacer. Otra cosa es que tenemos que hacer eso, pero conscientes de que no podemos nada. De hecho, ella dice en la ofrenda: en la tarde de esta vida compareceré delante de vos con las manos vacías. No os pido, Señor, que contéis mis obras, sino que espero recibir de vuestro amor la posesión eterna de vos mismo. Es decir, todo lo que yo espero, todo lo que yo sé que voy a recibir cuando me encuentre con Dios cara a cara y que ya empiezo a recibir en esta vida, yo lo espero de Él gratis. No me lo va a dar porque yo me lo he ganado, no me lo va a dar porque yo he hecho algo para ganármelo, sino porque Él es espléndido, es generoso, es grande y da a espuertas. Y yo no voy a presentarle mis obras para que me dé. Es como la niña pequeñita
que hace una tontería, la que sea, de papel para regalarle a su madre, y va y se la lleva, y la madre se lo celebra y la festeja, y aunque no le lleve nada, esa madre le va a dar a la niña todo. Pero la niña tiene necesidad de obsequiarla con su nada, con su cosita de nada, que a la madre le hace más ilusión que todo. Pero la niña tampoco lo hace para que su madre le quiera, lo hace porque tiene necesidad de expresar cómo la quiere, y lo hace con las cositas que es capaz de hacer, con las insignificancias, ¿no? Pues esto es igual, esto no es yo te doy para que me des. Yo te doy porque te quiero y te quiero demostrar que te quiero, y por eso hago las cosas que hago, mis pequeñas obritas, pero sabiendo que aunque no las haga me vas a querer igual, ¿vale? Y Dios las recoge con mimo, con cariño, porque son nuestras muestras de cariño, pero Él nos da como Él da, a lo Dios, o sea, independientemente de lo que hagamos. ¿Lo he aclarado? Nada que añadir a lo que ha dicho nuestra madre. Yo lo único que quiero decir muy brevemente es que aquí Santa Teresita no es una persona, no es una santa que diga nada nuevo, porque recoge una doctrina de la Iglesia muy antigua, que se remonta ya al mismo San Pablo y se remonta, si queréis, a San Agustín, ¿no? Pero ¿qué es lo que había ocurrido? Había ocurrido la Reforma luterana. Y claro, Lutero hizo muchísimo daño, no solamente a la Iglesia, sino también al mundo de la política, etcétera. No nos vamos a meter ahora por esos derroteros. Entonces, Lutero, que tenía unos gravísimos problemas personales, de los cuales cada vez se iba encerrando más, pues encontró, digamos, la solución, o quiso encontrar la solución, precisamente en la carta a los romanos, que era lo que decía nuestra madre. Y no es una interpretación auténtica, claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que como un rechazo a la doctrina de Lutero, comenzó entonces de una manera nueva, digamos, el tener que hacer cosas y tener que estar, pues, si yo realmente no hago muchas cosas, entonces no puedo salvarme. Por otra parte, la santa se encuentra con el jansenismo, que el jansenismo es precisamente una herejía en la cual la salvación, por, digamos, resumirlo, generalizando mucho y por tanto expuesto a errores, el jansenismo es una herejía en la cual uno es el único que se salva. Y es que tengo que hacer, porque si no, aquí yo. Claro, cuando la santa expone toda esta realidad, supone una convulsión en el mundo que la rodea. De ahí que en su causa de canonización sus escritos fueron vistos con lupa, porque, claro, realmente aquello era un giro copernicano, pero como digo, la santa recoge aquí una gran tradición de la Iglesia. En parte también lo que ha ocurrido ahora, después del Vaticano II, por lo cual se han dejado, no bien hecho, pero el hecho es se han dejado algunos autores clásicos, es que se ha descubierto, por decirlo así, lo que significan los santos padres y la tradición primitiva de la Iglesia, la que interpreta la Escritura de una manera viva. De hecho, todos los teólogos eran santos. Entonces, son los santos padres, claro.
Entonces, realmente cuando tú vas a beber en ellos, te encuentras toda esa doctrina. Te encuentras con toda la paternidad de Dios, con toda la confianza, con toda la misericordia de Dios. Ahí tenéis, por ejemplo, a San Agustín, ¿no? Todo lo que él significa. Es decir, yo ahí no puedo entrar si lo sabía o no lo sabía, pero Santa Teresita lo que hace es, por decirlo así, poner al día una doctrina patrística. Me impresionó mucho cuando me pongo un día a leer Teresita, uno de tantos, y leo: Celina, Dios no me pide ya nada. Y, a ver, espera, otra vez. Celina, Dios no me pide ya nada. Al principio me pedía una infinidad de cosas. Pensé por algún tiempo que, puesto que Jesús no me pedía nada, habría de caminar ahora dulcemente en la paz y en el amor, haciendo solamente lo que Él me pedía en otro tiempo, pero tuve una inspiración. Santa Teresa dice que es necesario mantener el amor. La leña no se halla a nuestro alcance cuando estamos en las tinieblas, pero no estamos obligadas al menos a echar en el fuego algunas pajitas. Jesús es lo bastante poderoso para entretener solo el fuego. Sin embargo, gusta de vernos echar en él algún alimento, alguna pajita. Es una delicadeza que a él le agrada, y entonces arroja él en el fuego mucha leña. Nosotros no lo vemos, pero sentimos la fuerza del calor del amor. Yo lo he experimentado cuando no siento nada, cuando soy incapaz de orar, de practicar la virtud. Entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, nadas que agradan a Jesús más que el imperio del mundo, más aún que el martirio sufrido generosamente. Por ejemplo, una sonrisa, una palabra amable cuando tendría ganas de callarme o de mostrar un semblante enojado, etc. Celina, ¿lo comprendes? No es para tejer mi corona, no es para ganar méritos, es solo para complacer a Jesús. Cuando no tengo ocasiones, quiero al menos decirle con frecuencia que le amo. Esto no es difícil y alimenta el fuego. Aun cuando pareciese que está apagado este fuego de amor, me gustaría echar en él alguna cosa y Jesús podría entonces reavivarlo. A que lo contesta todo, si es que hay respuesta para todo.